¿Alguna vez sentiste que toda tu vida podía desmoronarse con una sola mirada? Yo sí. Y ocurrió una tarde gris, en la hacienda Los Olivos, cuando el silencio se volvió más pesado que el aire y un aroma a café recién molido me trajo recuerdos que no sabía que tenía. Mi nombre es Elías Montenegro, y durante años fui el dueño de todo, de las tierras, de los hombres, de las decisiones, pero no de mí. Había aprendido a no temblar, a no sentir, a no amar, hasta que ella apareció. Aún recuerdo el sonido de sus pasos en el corredor. No eran rápidos ni temerosos. Eran pausados, suaves, casi inocentes, como si cada paso llevara una promesa. La primera vez que la vi, vestía una blusa sencilla color crema, el cabello recogido con descuido y un libro viejo entre las manos. Su nombre, Luciana Reyes. Había llegado recomendada por la cocinera para ayudar en los archivos antiguos del despacho. No era más que una asistente temporal, y sin embargo algo en su presencia me perturbó. Yo solía pensar que el amor era un error biológico, una debilidad que los hombres fuertes no podían permitirse. Pero bastó con que levantara la mirada para que esa teoría se desmoronara. Tenía los ojos color miel oscura, de esos que no te miran, te leen, y en ese instante supe que estaba perdido. «Buenas tardes, señor Montenegro», dijo con una voz que sonaba como una caricia. Me dijeron que podía comenzar a ordenar los documentos del año pasado. Yo apenas pude responder. Asentí, fingiendo indiferencia, pero por dentro sentí algo que no sentía desde hacía años: miedo. No al peligro, sino a sentir. Luciana caminó hasta el estante del fondo y comenzó a acomodar las carpetas sin darse cuenta de que cada movimiento suyo me desarmaba. Su cabello rebelde dejó escapar un mechón que cayó sobre su cuello. Y yo juraría que el mundo se detuvo solo para verla colocarlo detrás de la oreja. En ese momento una pregunta absurda me cruzó la mente. ¿Cómo puede alguien traer tanta calma a un lugar tan lleno de fantasmas? No dije nada, solo la observé, oculto detrás de mi propio orgullo, intentando entender por qué esa mujer me hacía temblar más que la guerra, más que el poder, más que el fuego mismo. Esa noche no dormí, escuchaba su voz en mi cabeza. Imaginaba sus manos sobre los papeles antiguos, la forma en que arrugaba la frente cuando algo no encajaba. Y me descubrí sonriendo. Yo, Elías Montenegro, el hombre que no sabía sonreír. Pero lo que no sabía entonces era que ella no había llegado por casualidad. Luciana traía consigo un pasado que la perseguía, un secreto que dormía entre los muros de mi hacienda, y que sin saberlo estaba a punto de despertar conmigo. Esa mañana el sol parecía más lento, como si no se atreviera a atravesar las ventanas del despacho. Luciana llegó temprano, con el cabello húmedo por el rocío y una blusa azul claro que dejaba entrever el movimiento leve de su respiración. Traía una carpeta contra el pecho, como si fuera un escudo. Yo la vi cruzar el patio empedrado desde la ventana, y por un instante sentí que todo el peso de los años cayó sobre mí. No sé en qué momento empecé a esperarla cada día. Primero era simple curiosidad, y finalmente deseo. No de esos deseos rápidos, vacíos, sino uno más profundo, más peligroso, como si mi cuerpo la recordara de otra vida. «Buenos días, señor Montenegro», dijo al entrar, dejando un aroma a lavanda y papel viejo que llenó el aire. «¿Desea que continúe con los archivos del sótano?» «Sí», respondí intentando sonar firme, «pero esta vez quiero que trabajes aquí, en el escritorio principal». Sus cejas se arquearon con sorpresa y juro que su mirada me atravesó el pecho. Se sentó frente a mí, sin imaginar que su cercanía me desarmaba por completo. Cada vez que mojaba la punta del dedo para pasar la hoja, algo dentro de mí se estremecía. El sonido del papel al deslizarse era casi un suspiro, y su respiración, suave y rítmica, se mezclaba con el tic-tac del reloj antiguo. Luciana trabajaba en silencio, concentrada, pero yo podía sentir que sabía lo que provocaba. Había una calma en ella que me irritaba y me atraía al mismo tiempo.
como si su inocencia fuera un espejo donde yo podía ver mis propias sombras. ¿Le pasa algo, señor Montenegro?, preguntó sin levantar la vista. Nada. ¿Seguro?, insistió, y esa leve sonrisa que se dibujó en sus labios me dejó sin aire. Te advierto que no me gusta que me cuestionen. Entonces no me preguntes si algo me pasa, dijo ella con una serenidad tan firme que me hizo apartar la mirada. No estaba acostumbrado a eso. Nadie me hablaba así. Nadie se atrevía. Los días siguientes se volvieron un laberinto de sensaciones. Yo caminaba por la hacienda como un fantasma, fingiendo control, mientras mi mente seguía en aquel escritorio, en esos ojos, en esa voz que sonaba como lluvia sobre tierra seca. A veces la escuchaba reír con la cocinera, y el eco de su risa me dolía y me curaba al mismo tiempo. Una tarde, el cielo se nubló. El aire olía a tormenta y a tierra húmeda. Luciana seguía ordenando papeles, ajena al caos de mis pensamientos. De pronto, una ráfaga de viento abrió de golpe las ventanas y un montón de hojas voló por la habitación. Ella soltó un grito suave, corrió tras los documentos y yo también. Nos agachamos al mismo tiempo. Nuestras manos se encontraron sobre el mismo papel. Fue un segundo, pero bastó. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar. Su piel era cálida, suave, como una promesa, y su respiración chocó con la mía. Nadie habló. Solo nos miramos, tan cerca, tan peligrosamente cerca, que sentí como mi pecho se deshacía. «Perdón», susurró ella, apartando la mano con torpeza. «No hay nada que perdonar», respondí, con la voz más baja de lo que pretendía. Pero mentía, porque sí había algo, una culpa dulce, una tentación que me carcomía. Durante la cena no pude probar bocado. Cada sonido de la casa me recordaba a ella, el roce de los cubiertos, el viento, hasta el crujir de la madera. Me levanté antes de terminar y caminé hacia el despacho. La encontré ahí, de espaldas, guardando los últimos papeles en una caja. «Luciana», dije su nombre por primera vez, saboreando cada sílaba como si fuera un secreto. «¿Sí?» Se giró despacio y la luz del quinqué iluminó su rostro con un resplandor dorado. Di un paso hacia ella. No sabía qué iba a decir, solo que necesitaba hacerlo. Quería pedirle que se fuera, o que se quedara, pero en lugar de palabras salió un suspiro. «No entiendo qué estás haciendo conmigo», confesé. Ella frunció el ceño sin miedo. «Yo tampoco lo entiendo», dijo. Y entonces sonrió, una sonrisa pequeña, triste, que me partió en dos. El silencio se alargó. Yo podía oír su respiración, el golpeteo de la lluvia contra los cristales, el rugido lejano del trueno. Y cuando creí que iba a alejarme, ella dio un paso hacia mí, solo uno. Lo suficiente para que el aire se llenara de electricidad. Mis dedos rozaron los suyos sin querer, y fue como si el tiempo se rompiera. La piel me ardió, el corazón se desbocó, y en ese instante supe que ya no había marcha atrás. Luciana apartó la mirada, temblando. «Esto no está bien», dijo apenas en un hilo de voz. «Lo sé», respondí, «pero tampoco puedo evitarlo». Hubo un silencio largo, tenso, hermoso, y antes de irse, ella susurró algo que me perseguiría toda la noche. A veces lo prohibido no está en lo que hacemos, sino en lo que sentimos. La vi salir bajo la lluvia, con el cabello mojado y el paso firme, mientras el cielo se partía en relámpagos. Yo me quedé ahí, frente a la ventana, viendo cómo se alejaba, sintiendo que algo dentro de mí también se iba con ella. Esa noche no dormí. El sonido del agua cayendo me acompañó hasta el amanecer, y entre sueños y culpa entendí algo que me aterraba. Luciana no era solo una mujer, era mi punto de quiebre. Dicen que antes de una gran tormenta, el mundo se queda en silencio. El aire se espesa, los sonidos se apagan, los corazones laten distinto. Así fue esa semana. La hacienda Los Olivos parecía suspendida en el tiempo, como si hasta el viento tuviera miedo de moverse. Luciana seguía viniendo cada mañana puntual, discreta, con su ropa sencilla y el cabello recogido deprisa. Yo fingía que todo seguía igual,
pero cada día que la veía entrar, algo dentro de mí se quebraba un poco más. Comenzamos a hablarnos con más frecuencia, aunque nuestras conversaciones eran simples, casi triviales. El clima, los libros, las fechas en los documentos antiguos. Pero cada palabra tenía una carga que ambos sentíamos, aunque ninguno se atreviera a nombrarla. Una tarde, mientras revisábamos juntos unos registros de hace 20 años, una hoja amarillenta cayó al suelo. Ambos nos inclinamos a recogerla al mismo tiempo. Nuestras manos se rozaron otra vez. Y fue como si el pasado, el presente y todo lo que yo creía controlado se incendiara. Luciana se enderezó rápido, pero no retrocedió. Sus ojos se quedaron clavados en los míos, y por un instante ya no había señor ni empleada. Solo dos personas desnudas de orgullo, sosteniendo el mismo silencio. «Usted no debería mirarme así», dijo ella bajito sin apartar la vista. «¿Y cómo debería mirarte, Luciana?», pregunté con voz ronca. «Como su jefe, no como un hombre que olvida quién es». Sonreí apenas, amargo. «Tal vez es que por fin recuerdo quién soy». Ella se mordió el labio inferior. Y ese gesto simple, casi inocente, me dejó sin aliento. Los días siguientes fueron un castigo. Intentaba concentrarme en mis negocios, en mis reuniones, pero mi cabeza solo recordaba el brillo de sus ojos, la forma en que pronunciaba mi nombre, la tibieza de su voz cuando me deseaba un «buenas tardes» al irse. La noche ya no me pertenecía. Me la pasaba caminando por los pasillos de la hacienda con una copa de vino en la mano, mirando por las ventanas empañadas, y en cada sombra la imaginaba a ella. Una madrugada, incapaz de dormir, bajé a la biblioteca. El fuego de la chimenea aún ardía débilmente. Ahí estaba Luciana, sentada en el suelo, rodeada de papeles, con el rostro iluminado por la llama temblorosa. «¿Qué haces aquí tan tarde?», pregunté, con la voz entre el reproche y la sorpresa. Ella se sobresaltó, pero no se levantó. No podía dormir. Pensé en avanzar un poco más con los archivos. «Deberías descansar», dije acercándome. «Lo intento», susurró, «pero últimamente ni el sueño me quiere». Me quedé en silencio. La observé. Su piel tenía ese brillo tenue que deja el cansancio mezclado con la nostalgia. Se veía tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte. «¿Te asusta algo?», pregunté. Ella me miró y durante unos segundos creí ver el reflejo de mi propia alma. «No lo sé, tal vez me asusta lo que siento cuando usted está cerca». El aire se detuvo. No supe qué decir. Solo di un paso más, luego otro, hasta que estuve lo bastante cerca para sentir su respiración chocar con la mía. «Luciana», susurré. Ella bajó la mirada, pero no se movió. «Esto no debería pasar». «Tal vez no», dije temblando, «pero está pasando». El fuego crepitó detrás de nosotros, como un testigo del pecado. Nuestras sombras se mezclaron en la pared. Podía oler su perfume, esa mezcla de lavanda y algo que era puramente ella. Entonces, muy despacio, levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de algo que no era miedo, era rendición. Y cuando su mano rozó mi brazo, el mundo dejó de tener sentido. No la besé, no aún. Solo la miré, intentando memorizar cada detalle de ese rostro, porque sabía que, después de esa noche, ya nada sería igual. Luciana se levantó lentamente. El silencio entre nosotros era tan espeso que podía sentirse en la piel. «Si seguimos por este camino, alguien va a salir herido», dijo con voz temblorosa. «Ya estoy herido», respondí, «desde el día en que llegaste». Ella dio media vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Por qué siempre parece que le duele amar?», preguntó sin girarse. «Porque nunca supe hacerlo sin miedo», le dije. No respondió. Solo desapareció en el pasillo oscuro, dejando tras de sí el aroma de su cabello y la certeza de que me había robado algo que jamás recuperaría: la calma. Esa noche llovió como nunca. La hacienda temblaba con los truenos y yo, en mi habitación, sentí que cada gota golpeando el techo llevaba su nombre. Intenté convencerme de que todo era una locura, que debía detenerme antes de arruinarlo todo. Pero el corazón no escucha razones cuando reconoce su destino. Al amanecer salí al jardín. El aire olía a tierra mojada y a promesa.
y en medio de las rosas empapadas vi una figura. Luciana, descalza, recogiendo pétalos caídos, con el vestido pegado a la piel. El sol recién nacía y su silueta parecía un milagro. Me quedé ahí mirándola, sin atreverme a moverme con el alma en vilo. Y entonces entendí que no era una casualidad, que no era deseo, era algo más profundo. Era la calma antes de la tormenta, la última respiración antes del fuego, el preludio de un amor que estaba a punto de rompernos, para después salvarnos. Esa tarde el cielo se partió en dos. No sé si fue coincidencia o destino, pero cuando la primera gota golpeó los ventanales, algo dentro de mí también se rompió. El aire olía a tormenta, a madera vieja, a silencio contenido. Yo estaba en el despacho fingiendo leer unos documentos que no comprendía, cuando escuché los pasos apresurados de Luciana cruzando el corredor. ¿Todo está bien?, pregunté, asomándome a la puerta. Ella volteó. Tenía el cabello mojado, pegado al rostro, y una carpeta empapada entre las manos. La lluvia entró por el archivo del ala norte, dijo. Intenté cerrar las ventanas, pero el viento las abrió de nuevo. Su voz temblaba, y no supe si era por el frío o por lo que nos estaba pasando. Fui tras ella. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por los relámpagos. El sonido de la lluvia era ensordecedor, y el aire tenía ese sabor metálico que precede a algo grande, algo que no se puede detener. Cuando llegamos al archivo, el suelo estaba cubierto de agua. Luciana trataba de salvar los documentos, agachándose entre las mesas. Yo la observaba y juro que cada movimiento suyo era una batalla entre la razón y el deseo. Su vestido claro se había pegado a la piel. La tela mojada dibujaba cada curva, cada sombra, cada temblor. Me incliné para ayudarla, pero cuando nuestras manos se encontraron sobre el mismo montón de hojas, la sensación fue tan intensa que olvidé el mundo. El silencio se quebró con un trueno. Ella alzó la vista, y por un instante eterno nos miramos sin escapatoria. Había miedo, había deseo, había algo más fuerte que ambos. Luciana, susurré, pero mi voz no me pertenecía. Ella negó con la cabeza, apenas un gesto, como si quisiera huir de sí misma. Esto no debería pasar, dijo con los labios temblorosos. Ya pasó, respondí. Y entonces la tormenta nos envolvió. Un relámpago iluminó la habitación y en ese instante di un paso hacia ella. Mis manos tocaron sus brazos mojados, su piel helada. Ella me miró, respirando rápido, y esa mirada bastó para encender el fuego que había estado ardiendo en silencio desde el primer día. No hubo palabras, solo el sonido de la lluvia cayendo, el crepitar del trueno, el suspiro ahogado de dos almas cansadas de fingir. La besé, lento, temeroso, con la urgencia de quien sabe que está cruzando una línea sin retorno. Y cuando sus labios respondieron, el mundo se derrumbó. El sabor a lluvia, a tierra, a vida, se mezcló con el calor de su boca. Mi mano se deslizó hasta su rostro, acariciando su mejilla, y sentí su temblor bajo mis dedos. Ella me sujetó la camisa tirando de mí con fuerza, como si me odiara por hacerla sentir viva. La levanté en un impulso. Su respiración se mezclaba con la mía, y por un instante creí que el trueno no venía del cielo, sino de nuestros cuerpos. La apoyé contra la pared, pero no con violencia, sino con devoción. La lluvia entraba por las ventanas abiertas, empapándonos a los dos, y en medio de ese caos la sentí rendirse, su frente contra la mía, sus manos en mi cuello, y un susurro tan bajo que casi se perdió entre los relámpagos. He tratado de resistirme, pero no puedo más. No sé cuánto duró ese momento. Minutos, horas, tal vez una eternidad. Solo recuerdo la mezcla de su aliento con el mío, la sensación de estar pecando y rezando al mismo tiempo. Cuando por fin nos separamos, no hubo vergüenza, solo silencio. Un silencio denso, sagrado, de esos que te dejan sin aire. Luciana bajó la mirada, las gotas cayendo desde su barbilla, y dijo algo que me perforó el alma. No sé si esto fue amor, o solo el vacío que intentamos llenar. No supe qué responder. La tomé de la mano y la acerqué de nuevo. Fue real, le dije, y eso ya es más de lo que he tenido en toda mi vida. Ella cerró los ojos,
Respiró profundo y apoyó su cabeza en mi pecho. El sonido de la lluvia se volvió más suave, más lento, como si el mundo nos perdonara. Nos quedamos así, abrazados, mientras el agua seguía cayendo sobre nosotros, limpiando el polvo de los años, borrando los límites entre culpa y ternura. Era el tipo de abrazo que no promete futuro, pero cura el pasado. El tipo de contacto que te deja marcado para siempre. Cuando la tormenta terminó, el amanecer llegó con un cielo pálido. Luciana se apartó con cuidado. «Debería irme», murmuró. «No quiero ser otra cicatriz más en su historia». «Ya lo eres», le dije con un suspiro. «Pero también eres la única que duele bonito». Ella sonrió apenas y su sonrisa fue más triste que cualquier despedida. Salió del archivo sin mirar atrás, dejando un rastro de agua en el suelo y una herida nueva en mi alma. Me quedé ahí, solo, empapado, mirando por la ventana cómo el sol comenzaba a romper las nubes. Y entendí que la tormenta no había terminado, solo había cambiado de lugar. Ahora estaba dentro de mí. Esa mañana, por primera vez en años, me miré al espejo y no vi al empresario, al hombre duro, al patrón. Vi a un ser humano, uno que había probado el sabor del amor prohibido y no quería olvidarlo jamás. Después de aquella noche bajo la tormenta, nada volvió a ser igual. Ni el aire en la hacienda, ni la forma en que la luz entraba por las ventanas, ni el sonido de mis propios pasos en los pasillos. Todo tenía un peso distinto, una respiración distinta. Luciana había dejado una huella invisible que lo cambió todo, hasta lo más mínimo. Los empleados empezaron a notar el cambio. Yo que solía hablar con voz firme y fría, ahora me sorprendía preguntando por ella con una suavidad que no me reconocía. Y ella había aprendido a esquivar mis miradas. Ya no se quedaba tanto tiempo en los pasillos, ya no reía con la cocinera como antes, ya no dejaba que el perfume de su cabello flotara por la casa. Era como si después de tocarnos hubiéramos despertado algo que no sabíamos cómo manejar. Las primeras semanas fueron una guerra muda. Yo la buscaba con la mirada, ella bajaba los ojos. Yo me acercaba, ella daba un paso atrás. Y sin embargo, cada vez que se cruzaban nuestros caminos, el tiempo se detenía. Había electricidad en el aire, deseo en los silencios, un fuego que intentábamos apagar fingiendo indiferencia. Una mañana la encontré en el jardín. Estaba regando las plantas, con un sombrero de paja y un vestido beige que se movía con el viento. El sol se filtraba entre las hojas, pintando su piel con sombras doradas. Me quedé observándola desde la distancia sin hacer ruido. Y comprendí algo cruel. A veces amar también significa quedarse quieto. Cuando me vio, fingió sorpresa. «Señor Montenegro, no lo había visto». «No me llames señor», dije con voz baja, casi un ruego. Ella bajó la vista. «No debería estar aquí, Elías. Tampoco deberías haberme hecho sentir vivo otra vez». Sus ojos se llenaron de brillo, pero no de lágrimas, sino de miedo. «No lo entiendes», murmuró. «No puedo ser parte de su mundo». «¿Y cuál es mi mundo, Luciana?» «Uno donde yo siempre seré un error». Su voz se quebró, y antes de que pudiera responder, dio media vuelta y se fue caminando rápido entre las rosas. La dejé ir, porque a veces retener duele más que perder. Esa noche la cena fue un suplicio. El lugar frente a mí estaba vacío, pero su presencia lo llenaba todo. El aroma del vino, el fuego de la chimenea, incluso el sonido del reloj me recordaban a ella. A su voz, a sus labios, a su forma de temblar cuando decía mi nombre. Me levanté y fui hasta su habitación. Toqué la puerta 1 o 2 veces. Nada. Y detrás de ese silencio, un universo entero de cosas no dichas. Me recargué contra la pared, con la frente apoyada en la madera. «Luciana», susurré. «No vine a exigir nada, solo a decirte que no te arrepientas, que lo que pasó no fue un error». Del otro lado, el sonido apenas audible de su respiración. Y entonces su voz, quebrada, dulce, lejana. «Lo que pasó fue hermoso, pero lo hermoso también duele, Elías». Sentí un nudo en la garganta. No pude responder. Solo caminé de regreso al despacho, con el alma arrastrándose detrás de mí. Los días se volvieron más fríos. Ella siguió trabajando, pero sin mirarme. Sus manos seguían doblando papeles, limpiando estantes, sirviendo café.
Pero su sonrisa había desaparecido. Era como si se hubiera llevado la primavera con ella. Intenté distraerme con mis negocios, con números, con reuniones, pero nada servía. Descubrí que la riqueza es inútil cuando no tienes a quien mirar por las mañanas. Cada habitación de la hacienda era un recordatorio de ella. La biblioteca olía a su perfume, el pasillo a su risa, mi cama a su ausencia. Una noche el insomnio me venció. Salí al balcón con una copa de vino. El cielo estaba despejado y la luna bañaba los jardines con una luz blanca casi irreal. Y ahí estaba ella, descalza, caminando sobre el pasto con un chal sobre los hombros. Parecía un sueño, parecía un castigo. Bajé sin pensarlo. El suelo estaba frío bajo mis pies. Ella me oyó acercarme, pero no se movió. ¿Por qué haces esto, Luciana?, pregunté con un hilo de voz. ¿Qué cosa?, respondió sin girarse. Huir de algo que los dos sabemos que ya nos pertenece. Se quedó quieta. Luego volteó despacio. Sus ojos reflejaban la luna y en ellos vi mi propio dolor. Porque tengo miedo, susurró. ¿De mí? No, de sentir tanto que un día ya no pueda respirar sin ti. Me quedé inmóvil. Esa confesión me rompió por dentro. No la toqué, no la besé. Solo la miré, sabiendo que un gesto equivocado podía arruinarlo todo. Luciana, dije, no quiero que vivas con miedo. No lo hago, respondió con voz temblorosa. Vivo con amor, y eso es peor, porque el amor verdadero no da paz, da vértigo. Sus palabras me perforaron el pecho. Di un paso hacia ella. No, Elías, no me hagas caer más profundo. Ya caímos, dije con un suspiro. Solo que tú sigues fingiendo que el suelo aún existe. Ella sonrió triste, y sus ojos se llenaron de lágrimas que nunca cayeron. Usted no entiende, murmuró. Yo no quiero ser su respiro, quiero ser su razón, pero usted aún no sabe amar sin dolor. Esa frase me persiguió toda la noche. Y al amanecer, mientras el sol doraba las paredes del despacho, entendí lo que quería decir. Amar sin dolor era imposible, pero amar sin miedo, tal vez no. Esa mañana la esperé en la cocina. Tenía el café listo, algo que nunca había hecho por nadie. Cuando entró, se detuvo en seco. ¿Qué es esto?, preguntó confundida. Mi manera de decir que quiero aprender. ¿Aprender qué? A amar sin destruir. Hubo un silencio largo, y luego una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. No dijo nada, solo se acercó, tomó la taza con las dos manos, y por primera vez en semanas me miró sin miedo. Y ese gesto simple, esa mirada tranquila, fue más poderosa que cualquier beso. Porque en ella había algo nuevo, esperanza. La casa seguía igual de grande, igual de silenciosa, pero dentro de mí algo había cambiado. El silencio ya no dolía tanto, porque ahora sabía que detrás de él, ella aún estaba ahí. Hay heridas que no sangran, pero nunca cierran. Y hay verdades que llegan tarde, justo cuando uno empieza a sanar. Eso fue lo que sentí el día en que el pasado de Luciana regresó a la hacienda. Sin avisar, todo comenzó una mañana tranquila, de esas en las que el aire huele a pan recién horneado y los rayos del sol se cuelan perezosos entre los árboles. Luciana estaba en la biblioteca, revisando los libros que habíamos estado restaurando juntos. Yo la observaba desde el escritorio, fingiendo leer, aunque en realidad solo seguía el movimiento de sus manos. Era imposible no hacerlo. Tenía esa forma de tocar las cosas, con respeto, con ternura, como si cada página escondiera un secreto sagrado. De pronto el sonido de un motor rompió la calma. Un auto negro se detuvo frente a la casa. No esperaba visitas, y mucho menos esa visita. Cuando salí al corredor, vi a un hombre alto, de traje oscuro, con la mirada dura y los labios apretados. Supe al instante que traía problemas. Luciana, que había escuchado el ruido, apareció detrás de mí, y cuando lo vio, su rostro perdió el color. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con voz temblorosa. «Vine por ti, Luciana», respondió el hombre, sin apartar los ojos de ella. Su tono era áspero, autoritario, casi una orden. Yo di un paso al frente, interponiéndome entre ellos. «Su hermano», contestó con frialdad, «o al menos eso era antes de que olvidara quién era».
Luciana bajó la cabeza y ese simple gesto me partió el alma. «No tienes derecho a estar aquí, Mateo», dijo ella con voz apenas audible. «Tengo todos los derechos, Luciana. Eres mi hermana. Y me entero por terceros que trabajas aquí, en casa de este hombre, viviendo entre lujos que no te pertenecen. ¿Qué haces, humillándote así?» La tensión se podía cortar con los dedos. Yo permanecí en silencio, observando cómo los ojos de Luciana se llenaban de un dolor antiguo, de esos que se aprenden desde niños. «No estoy aquí por caridad», respondió ella con dignidad. «Estoy aquí porque quiero». «¿Porque quieres o porque te quedaste atrapada?», replicó Mateo mirándome con desprecio. «Basta», dije con calma, aunque por dentro el fuego me devoraba. «Si vienes a ofenderla, estás en el lugar equivocado. Y tú, Montenegro, deberías entender que hay límites», dijo el hombre con una sonrisa cargada de veneno. «No todo se compra con dinero, ni siquiera la inocencia de una mujer». Luciana dio un paso al frente, temblando. «No digas eso. Él no me ha hecho daño». Mateo la miró con dureza. «No, entonces mírate, no eres la misma. Te consumió, igual que todo lo que toca». Sus palabras fueron como un golpe. Yo me contuve para no reaccionar, porque sabía que Luciana necesitaba defenderse por sí misma. «Tú no sabes nada», dijo ella con la voz quebrada. «Siempre fuiste el primero en juzgar, en mirar desde arriba, como si todos debiéramos arrastrarnos detrás de ti. Te salvé muchas veces, Luciana. Cuando mamá murió, ¿quién trabajó para darte techo y comida?» «No necesito tu deuda», dijo ella con lágrimas contenidas. «Solo necesito que me dejes en paz». El silencio cayó como una sombra. Mateo se giró hacia mí, con una expresión amarga. «No te confíes, Montenegro. Las mujeres como ella desaparecen igual que llegan. Te dejará vacío, igual que a todos». «Si eso pasa, al menos sabré que fue por amor», dije sin titubear. Él me miró por un largo momento, como si intentara encontrar una grieta en mi rostro, pero no la halló. Solo asintió con desdén y se marchó. Cuando el motor del auto se perdió en el camino, Luciana se desplomó sobre la escalera. No lloraba, solo respiraba con dificultad, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. Me acerqué despacio, temiendo decir algo que rompiera lo poco que quedaba de su calma. «¿Por qué nunca me hablaste de él?», pregunté con voz suave. «Porque», dijo mirando al vacío, «porque él representa todo lo que traté de olvidar». Me arrodillé frente a ella. «No quiero que borres tu pasado, Luciana. Quiero entenderlo contigo». Ella negó lentamente. «No puedes entenderlo, Elías. Tú naciste con poder. Yo nací huyendo». Sus palabras me desgarraron. Le tomé las manos. Eran frías, pequeñas, temblorosas. «Entonces déjame ser tu descanso, no tu prisión». Ella me miró y algo en su mirada cambió. No era miedo, era cansancio, una fatiga del alma. «No quiero que sufras por mí», susurró. «No valgo ese peso». «No me digas eso», respondí con el corazón en la garganta. «No sabes cuánto te he esperado, sin siquiera saberlo». Luciana cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. La limpié con el pulgar y sentí su respiración temblar contra mi piel. «Prométeme algo», dijo al fin. «Lo que quieras. Prométeme que si un día desaparezco, no me busques». «No puedo prometer eso». «Por favor», insistió. «Hay cosas que no puedes salvarme de vivir». Solo la abracé. Y mientras el sol bajaba detrás de los árboles, su cuerpo encajó en el mío con una tristeza tan profunda que dolía respirar. Esa noche, ella se encerró en su habitación. Yo me quedé despierto, caminando por los pasillos, repasando cada palabra, cada mirada, cada herida que había abierto sin querer. Al amanecer, el viento traía el eco de su voz. Había dejado la puerta entreabierta. Entré despacio. Luciana dormía, con el cabello revuelto sobre la almohada y la mano extendida hacia el borde de la cama, como si esperara que la tomara. Me senté a su lado, le acaricié el cabello con cuidado y susurré: «No te voy a perder, Luciana, ni aunque la vida me obligue a hacerlo». Ella no despertó, pero sonrió en sueños, como si me hubiera escuchado. Y esa sonrisa fue mi promesa, mi condena y mi salvación. El silencio de la hacienda se había vuelto engañoso.
Parecía paz, pero debajo de esa calma había una tensión invisible, una cuerda estirada que podía romperse con solo una palabra maldicha. Desde la visita de su hermano, Luciana había cambiado. Ya no reía con la misma luz, ya no cantaba mientras trabajaba y sus ojos ahora se perdían en lugares que yo no podía alcanzar. Pasaban los días y apenas hablábamos. Pero el amor, ese amor que había nacido bajo la lluvia, seguía latiendo en el aire, escondido entre las miradas que no se atrevían a encontrarse. A veces cruzábamos el pasillo al mismo tiempo. Yo me detenía, ella también. Nadie decía nada, y sin embargo, todo estaba dicho. Una noche, el viento soplaba con fuerza y las ramas de los olivos golpeaban las ventanas. No podía dormir. El pensamiento de Luciana me quemaba en el pecho como una plegaria sin respuesta. Tomé una copa de vino y bajé al salón principal. El fuego de la chimenea seguía encendido, proyectando sombras largas sobre las paredes. Y ahí estaba ella, Luciana, sentada en el suelo, con una manta sobre los hombros, mirando las llamas sin parpadear. Sus ojos brillaban, como si el fuego también ardiera dentro de ella. «No puedo dejar de pensar en ti», dije sin pensarlo. Ella no se movió. Solo bajó la mirada con una tristeza tan pura que dolía. «Deberías intentarlo, Elías». «¿Por qué?» «Porque amarme te está haciendo daño». Me quedé de pie frente a ella. El sonido del fuego llenaba el silencio entre nosotros. «El daño no es amarte, Luciana. El daño sería olvidarte». Ella respiró profundo. «No entiendes. Mateo no mentía del todo. Hay cosas de mi pasado que no sabes, cosas que no te he contado porque no sabría cómo mirarte después». «Entonces cuéntamelas», le pedí con la voz quebrada. Ella negó lentamente. «No puedo, no aún». El fuego iluminó su rostro. Vi el temblor de su mentón, la humedad en sus pestañas y ese gesto frágil que siempre me hacía querer protegerla. Me acerqué despacio y me arrodillé frente a ella. «No me importa lo que hayas hecho, ni de dónde vengas. Solo quiero saber que no vas a irte». «No prometas eso, Elías», susurró con la voz al borde del llanto. «Prometo lo que siento, no lo que temo». Ella cerró los ojos y en ese instante supe que estaba luchando contra sí misma. No contra mí, sino contra los fantasmas que la seguían desde antes de llegar a mi vida. De pronto, un trueno retumbó afuera y ella se sobresaltó. Instintivamente la tomé de las manos y cuando nuestras pieles se tocaron, el miedo se derritió como cera. Luciana me miró, con los ojos llenos de agua. «¿Por qué me haces esto?», dijo temblando. «¿Por qué me miras como si aún tuviera salvación?» «Porque la tienes», le respondí. «Porque yo también la necesito». Y la abracé. Su cuerpo se hundió en el mío con un suspiro que me desgarró. El fuego seguía crepitando, lanzando destellos dorados sobre su piel. Olía a lluvia vieja, a leña, a lágrimas. Y por un momento, todo fue perfecto. Hasta que escuché los cascos de un caballo afuera. Un jinete en medio de la noche. Luciana se separó de golpe. Su rostro palideció. «No puede ser», murmuró. «No puede ser él». Me levanté de inmediato, pero no respondió. Corrió hacia la ventana. Entre la niebla, una figura descendía del caballo. Era su hermano, Mateo. «¿Qué demonios hace aquí otra vez?», pregunté. Luciana retrocedió respirando agitada. «No es solo él», susurró. «Viene con alguien más». Salí al corredor. A lo lejos, las luces de otro carruaje brillaban en la oscuridad, y un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando reconocí el escudo grabado en la puerta, Montenegro. Mi apellido, mi pasado. La puerta se abrió de golpe. Entró mi hermano menor, Santiago Montenegro, con su elegancia arrogante y su sonrisa de quien no conoce la culpa. «Vaya, Elías», dijo con voz suave. «No sabía que te habías convertido en benefactor de sirvientas». Luciana se tensó detrás de mí. Santiago la miró con descaro. «Ahora entiendo por qué te escondes en esta hacienda. Qué interesante lección». «Cállate», le dije furioso. «¿Por qué?», rió. «No es ningún secreto. Padre estaría orgulloso. Siempre fuiste el sentimental». «Te advierto, Santiago». «Tranquilo, hermano. Solo vine a decirte que la ciudad está hablando de ti.
que tu reputación se hunde mientras tú te enamoras de una mujer que no pertenece a nuestro mundo. Su mirada se clavó en Luciana. Aunque debo admitir, tiene algo, ese tipo de belleza que los hombres creen que pueden salvar. El golpe fue tan rápido que no tuve tiempo de pensarlo. Mi puño chocó contra su mandíbula con una fuerza que me hizo temblar el brazo. Santiago cayó al suelo con una sonrisa torcida. «Ahí está el viejo Elías», escupió, «el que destruye todo lo que ama». Luciana gritó mi nombre. Corrí hacia ella. Estaba llorando, pero no de miedo, de impotencia, de vergüenza. «Esto es lo que quería evitar», dijo temblando, «que me usaran para herirte». «Nadie me hiere si te tengo a ti», contesté. Ella negó, con lágrimas cayendo sin control. «No entiendes, no eres tú quien va a perder, soy yo. Ellos me van a destruir, Elías. Entonces huye conmigo». «¿Qué? Vámonos de aquí. Esta noche dejemos todo atrás. No quiero más apellido, ni poder, ni herencia, solo tú». Luciana me miró incrédula. El fuego de la chimenea iluminaba sus lágrimas. «¿De verdad abandonarías todo por mí?» «Ya lo hice desde el primer beso», le respondí. Ella se acercó lentamente hasta que nuestras frentes se tocaron. Su respiración chocó con la mía, y por un momento el mundo dejó de existir. Solo su voz, quebrada, dulce, viva. «Si te sigo, Elías, no habrá regreso». «Entonces que no lo haya». La besé, con hambre, con dolor, con amor. Fue un beso de despedida y de comienzo al mismo tiempo. Afuera, la lluvia volvía a caer, arrastrando el polvo del pasado. Esa noche, entre susurros, le prometí algo que no sabía si podría cumplir. «Nunca más tendrás que huir, no mientras respire». Luciana apoyó la cabeza en mi pecho, agotada, con los ojos cerrados. Y en ese instante supe que aunque el miedo hubiera vuelto, ya no podría ganarnos, porque lo que teníamos no era un error, era destino. El fuego se apagó lentamente, dejando solo el resplandor tenue de las brasas. El viento seguía golpeando las ventanas, pero por primera vez no sonaba como amenaza. Sonaba como un presagio, de libertad, o tal vez de lo que íbamos a perder. La noche que decidimos escapar, el cielo no tenía estrellas. Era como si hasta el universo contuviera el aliento, esperando ver si seríamos capaces de desafiarlo todo. El viento soplaba fuerte entre los olivos, y las ramas parecían murmurar advertencias que preferimos ignorar. Luciana empacaba en silencio. Sus manos temblaban mientras doblaba la poca ropa que tenía. Yo la observaba desde la puerta con el corazón apretado. Había deseado este momento desde el día en que la vi por primera vez, pero ahora que estaba aquí, el miedo se mezclaba con la esperanza. «¿Estás segura?», pregunté con voz baja. Ella no respondió de inmediato. Solo levantó la vista y me miró como si estuviera grabando mi rostro en su memoria. «No estoy segura de nada», susurró, «pero sé que si me quedo, me pierdo». Esa frase fue suficiente. La tomé de la mano y salimos sin mirar atrás. El sonido de la lluvia sobre las tejas nos acompañaba como una bendición o una despedida. Las luces de la hacienda quedaban atrás, diminutas, lejanas, como si fueran parte de otra vida. El camino de tierra estaba cubierto de barro. Los caballos resoplaban bajo el peso de la noche. Luciana se aferraba a mí con la cabeza apoyada en mi espalda. Podía sentir su respiración acelerada, su miedo, su fe. «Elías», me dijo de pronto casi sin voz. «¿Y si esto termina mal? Entonces al menos habrá sido real». Seguimos cabalgando hasta que el amanecer comenzó a colorear el horizonte. El cielo pasaba de gris a dorado y el aire olía a tierra húmeda y a promesa. Nos detuvimos junto a un lago. Luciana bajó del caballo y caminó hasta la orilla. El reflejo del sol en el agua le iluminaba el rostro. Nunca la había visto tan hermosa, tan libre, tan ella. «¿Sabes qué es lo más curioso?», dijo sin mirarme. «¿Qué?». «Siempre pensé que el amor era un refugio, pero contigo descubrí que también puede ser una guerra». Me quedé en silencio. Tenía razón. Amarla era vivir entre el filo del deseo y la culpa, entre lo que debía hacer y lo que no podía evitar sentir. Nos quedamos junto al lago por horas. Ella se quitó los zapatos y metió los pies en el agua fría, riendo como una niña.
Yo la observaba, fascinado con esa mezcla de ternura y deseo que solo ella me despertaba. En algún momento se acercó y se sentó a mi lado. Sus dedos rozaron los míos. «Elías», susurró, «prométeme algo». «Lo que quieras. Prométeme que, si un día ya no te queda nada, recordarás esto. No la huida, no el miedo, solo esto, este instante. Lo prometo». Ella sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. El viento jugaba con su cabello. El sol empezaba a calentar la tierra y por un segundo creí que habíamos vencido al destino. Pero el destino no se deja vencer tan fácilmente. A lo lejos escuchamos cascos. 2, 3, tal vez más. Luciana me miró y el miedo regresó a sus ojos. Nos encontraron. Saltamos sobre los caballos y echamos a correr por el sendero, el corazón golpeando como un tambor. Atrás, el sonido de los perseguidores se acercaba. El polvo se mezclaba con el sudor y el aire. Luciana me gritó que no la soltara y juré que no lo haría. El sol ya estaba alto cuando llegamos a un viejo puente de madera. El río debajo rugía con fuerza. Luciana se giró, exhausta, los ojos llenos de lágrimas. «No podemos seguir, Elías». «Sí podemos, solo un poco más». Entonces una voz familiar rompió el viento. «¡Elías!». Giré y vi a Santiago, mi hermano, al frente del grupo. Traía un arma. «Detente antes de que hagas algo de lo que no puedas volver». «Ya lo hice», le grité. «Todo lo que me retenía lo dejé atrás». «¿Por ella?», preguntó con desdén. «Por lo que soy con ella». Luciana me sujetó el brazo. «No lo provoques», me susurró. «Ya no hay vuelta atrás, Luciana», le respondí sin apartar los ojos de Santiago. «No esta vez». Santiago desmontó y comenzó a caminar hacia nosotros. «Padre está muriendo», dijo con frialdad. «Y tú eres su vergüenza. Si morir amando es vergüenza, entonces no he vivido en vano». El silencio que siguió fue insoportable. Santiago bajó el arma lentamente. «Haz lo que quieras, hermano. Pero recuerda esto, el amor que desafía el mundo siempre termina pagando un precio». Me giré hacia Luciana. Su rostro estaba empapado en lágrimas. «¿Y si tienes razón?», me preguntó. «Entonces que el precio sea mi alma, pero no la tuya». La sentí temblar. Y en ese momento algo dentro de mí cambió. Ya no era el hombre que mandaba, ni el que controlaba. Era solo un hombre, amando con todo lo que tenía. «Elías», susurró ella. «Dime». «No quiero ser la razón por la que pierdas todo. Luciana, tú no me hiciste perder nada. Me enseñaste a ganar lo único que importa». Ella me besó. Un beso lento, lleno de despedida y eternidad. El río rugía a nuestro lado y el viento nos envolvía con fuerza. Cuando abrí los ojos, vi a Santiago dar media vuelta. Se marchaba, sin decir nada más. Y por primera vez supe que el amor había ganado una batalla que ni la sangre ni el orgullo podían entender. Luciana me miró con los ojos rojos y la voz temblorosa. «¿Y ahora qué haremos?». «Viviremos», le respondí, «aunque sea en los márgenes del mundo». La abracé y nos quedamos ahí frente al río, dejando que el sol nos secara las lágrimas. El agua seguía corriendo con fuerza, como recordándonos que todo fluye, que todo cambia, que todo lo que es verdadero sobrevive. Esa noche dormimos al aire libre sobre una manta, mirando las estrellas que finalmente regresaron al cielo. Ella apoyó su cabeza en mi pecho y me susurró algo que nunca olvidaré. «Si el amor es pecado, que Dios me condene contigo». Cerré los ojos y sonreí, porque por primera vez en mi vida no sentí culpa, solo gratitud por haberla encontrado, por haber sentido tanto, por haber pagado el precio del amor y seguir respirando. El amanecer nos encontró juntos, envueltos en una manta vieja y el murmullo del río. El viento olía a tierra mojada, a libertad, a algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo no había muros, ni criados, ni sombras observando cada movimiento. Luciana dormía apoyada en mi pecho, con el rostro tranquilo, como si el peso de los últimos años se hubiera disuelto con la lluvia. Pasé los dedos por su cabello, enredado y húmedo, y pensé en todo lo que habíamos dejado atrás. Las mentiras, la riqueza, la culpa, la soledad. Todo aquello que alguna vez creí que me definía se había quedado atrás, en la hacienda, junto con mi apellido. Y sin embargo,
Lo único que me daba miedo perder estaba justo ahí, entre mis brazos. Cuando Luciana despertó, el sol ya bañaba el bosque con una luz dorada. Abrió los ojos lentamente, me miró y sonrió con esa dulzura que solo ella tenía. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz adormecida. «Donde nadie pueda alcanzarnos», le respondí. Ella suspiró. «Suena bonito, pero no sé si existe un lugar así. Tal vez no, pero podemos inventarlo». Nos quedamos callados, mirando el reflejo del sol en el agua. Fue entonces cuando me di cuenta de que la libertad no era un lugar, sino un estado del alma. Luciana lo entendía, yo apenas empezaba a hacerlo. Decidimos caminar hacia el pueblo más cercano. El camino era largo, pero el silencio entre nosotros era cálido, cómodo, casi sagrado. Ella recogía flores silvestres por el sendero y las guardaba en el bolsillo de mi chaqueta, riendo cuando el viento se las llevaba. Cada gesto suyo era una lección de humildad, de ternura, de vida. Al llegar al pueblo, la gente nos miró con curiosidad. Yo, con mis manos curtidas por el trabajo, ya no era el hombre elegante que había sido. Y ella, con su vestido sencillo y el cabello alborotado, parecía una mujer que había nacido para el campo, no para la servidumbre. Alquilamos una pequeña cabaña cerca de los trigales. Las paredes olían a madera vieja y el techo tenía agujeros por donde se colaban rayos de luz. Pero para nosotros era un palacio. Los primeros días fueron duros. No teníamos dinero ni comodidades. Comíamos lo que la tierra ofrecía. Dormíamos poco y trabajábamos mucho. Pero el amor se volvió más puro. Ya no necesitábamos esconderlo ni fingir que no existía. Cada amanecer era una promesa, cada noche una reconciliación con la vida. Luciana cocinaba pan con sus propias manos y el aroma llenaba el aire de una paz que nunca había conocido. En veces la veía cantar bajito mientras lavaba ropa en el río y me quedaba observándola a la distancia, con una sonrisa que solo ella podía arrancarme. Una tarde, mientras regresábamos del campo, el cielo se cubrió de nubes. La lluvia comenzó a caer suave, tibia, como si el mundo quisiera bendecirnos. Luciana levantó la cara al cielo riendo, empapada. La tomé de la cintura y la hice girar. Ella gritó mi nombre entre carcajadas y en ese instante comprendí que la felicidad no es un destino, es un momento que uno decide abrazar. Nos besamos bajo la lluvia, sin prisa, sin miedo, sin culpa. Fue un beso distinto a todos los demás. No había fuego ni urgencia, solo ternura. El tipo de beso que no busca poseer, sino agradecer. El tipo de beso que sana. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, nos quedamos despiertos hablando. Luciana me contó cosas que nunca antes había dicho. Cómo perdió a su madre, cómo su hermano se convirtió en su sombra, cómo siempre creyó que el amor era solo un espejismo para los pobres. Yo la escuché en silencio, con la garganta cerrada. Cuando terminó, le tomé la mano y le dije: «Te equivocaste. El amor no es para los pobres ni para los ricos. El amor es para los que se atreven». Ella me miró con los ojos brillosos. «¿Y tú? ¿A qué te atreviste, Elías?» «A perderlo todo», respondí, «para encontrarme contigo». Las lágrimas se mezclaron con su sonrisa. Se inclinó sobre mí y me besó la frente. «Entonces encontraste lo que siempre buscabas», dijo. «No el amor, sino el perdón». Me quedé pensando en eso. Durante años había cargado culpas, errores, decisiones crueles. Creía que el poder me daba control, pero lo único que hizo fue encerrarme en mí mismo. Luciana no solo me enseñó a amar, me enseñó a perdonarme, a soltar al hombre que había sido, a nacer de nuevo. Pasaron los meses. El invierno llegó y cubrió el campo de niebla. Luciana tejía junto al fuego mientras yo escribía en un cuaderno viejo, intentando poner en palabras lo que sentía. A veces me observaba con ternura. «Nunca pensé que sabías escribir tan bonito», me decía. «No sabía», le respondía. «Aprendí cuando te conocí». Las noches eran frías, pero su cuerpo era abrigo suficiente. Dormir abrazado a ella era mi oración diaria. Y cuando el amanecer se filtraba por las rendijas del techo, siempre despertaba con el mismo pensamiento. «Gracias por quedarte.
Pero la vida, incluso cuando parece perfecta, siempre pone pruebas. Un día recibimos una carta. Venía del administrador de la antigua hacienda. Decía que mi padre había muerto y que me había dejado todo: las tierras, el dinero, los bienes, y una última frase escrita de su puño y letra: no se hereda la culpa, pero sí la oportunidad de repararla. Luciana me miró en silencio mientras leía. Sabía lo que esa carta significaba. El pasado llamaba otra vez a la puerta, y esta vez no podíamos ignorarlo. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé, admití, pero no quiero volver a ese lugar sin ti. Elías, susurró con miedo en la voz, tal vez debas hacerlo. A veces hay que volver al dolor para cerrarlo de verdad. No puedo perderte, le dije, no después de todo lo que nos costó encontrarnos. Ella me acarició la mejilla. No me vas a perder. Solo prométeme que si regresas, lo harás como el hombre que eres ahora, no como el que fuiste. Esa noche no dormimos. Nos quedamos abrazados frente al fuego sin hablar, dejando que el calor nos recordara que pase lo que pase, ya habíamos ganado algo más grande que cualquier herencia: la redención del alma. El invierno terminó más tarde ese año. El aire aún olía a humo y a hojas secas cuando decidí que había llegado el momento de volver. No por orgullo, no por herencia, sino porque comprendí que hay fantasmas que solo se van cuando los miras a los ojos. Luciana me acompañó sin decir palabra. Sus manos descansaban sobre las mías mientras el carruaje avanzaba por el camino que una vez fue mío y que ahora se sentía ajeno. Los olivos se extendían a los costados, altos, envejecidos, como si nos observaran con la sabiduría de los años. El mismo camino que un día recorrí lleno de poder, ahora lo cruzaba con humildad. Cuando la hacienda apareció a lo lejos, mi corazón se encogió. Las paredes que antes parecían imponentes, ahora estaban cubiertas de enredaderas, gastadas por el tiempo. Las ventanas ennegrecidas, el portón torcido. Era como si mi vida pasada hubiera envejecido conmigo. Luciana apretó mi mano. Todo lugar se puede sanar si aún hay amor en él, dijo en voz baja. Sus palabras me dieron fuerza. Cruzamos el portón y el sonido de los cascos resonó en el patio vacío, donde antes había vida y ruido. El viento traía olor a tierra húmeda y madera vieja. Cada rincón de esa casa contenía una memoria. Mis gritos, mis silencios, mis errores. Y de alguna forma, también contenía la semilla de lo que estaba a punto de renacer. Entramos al salón principal. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el crujido del piso. Luciana caminaba despacio, con respeto, como si tocara el pasado con los ojos. Yo me detuve frente a la chimenea, la misma donde la besé por primera vez, aquella noche en que la lluvia lo cambió todo. El fuego ya no estaba, pero el olor a ceniza seguía ahí, como una huella del alma. Aquí empezó todo, susurré. Y aquí también puede empezar de nuevo, respondió ella. Nos quedamos en silencio. Luciana tomó mi rostro entre sus manos y me miró con esa calma que siempre me devolvía a la vida. Elías, este lugar no necesita que lo reconstruyas. Entonces, ¿qué necesita? Que lo perdones. Cerré los ojos. Sentí un nudo en la garganta. Por años había odiado esas paredes, esa historia, ese apellido. Pero en ese momento entendí que no se puede huir para siempre de lo que te formó. Respiré hondo, solté el aire y en silencio lo perdoné todo. Esa tarde nos sentamos en el jardín, bajo el árbol más viejo de la hacienda. El viento movía las ramas, dejando caer pequeñas hojas sobre el regazo de Luciana. Ella las recogía con una sonrisa. ¿Sabes algo, Elías? ¿Qué? Nunca imaginé que el amor pudiera ser tan tranquilo. ¿Tranquilo?, pregunté sonriendo. Sí, dijo. Al principio era fuego, tormenta, locura, pero ahora es paz. Y la paz también arde, ¿sabes? Solo que por dentro. Sus palabras me atravesaron como un canto. La miré. Su rostro estaba iluminado por la luz dorada del atardecer, y en sus ojos había algo que parecía eterno. Me incliné y la besé con ternura. Fue un beso sin prisa, sin deseo de poseer, solo de agradecer. De decir sin palabras, lo logramos. Esa noche encendimos la chimenea. El fuego bailaba y llenaba el salón con destellos anaranjados.
Luciana se sentó en el suelo, recostando su cabeza en mi pierna. Yo acariciaba su cabello mientras ella hablaba con esa voz suya que siempre parecía venir de un sueño. ¿Alguna vez pensaste que podrías ser feliz aquí otra vez?, preguntó. No, dije, pero ahora entiendo que la felicidad no depende del lugar, sino de con quién compartes el silencio. Ella sonrió y su sonrisa fue mi paz. Nos quedamos despiertos hasta que el fuego se apagó y la madrugada nos envolvió con su aliento frío. Al día siguiente, los empleados que quedaban en la hacienda regresaron. No me vieron como al patrón de antes, sino como a un hombre distinto. Y lo era. Les di descanso, comida, aumentos, pero sobre todo, les devolví la dignidad que les había arrebatado el antiguo Montenegro. Luciana, mientras tanto, convirtió los salones vacíos en un refugio. Sembró flores donde antes solo había mármol. Colgó cortinas claras, abrió las ventanas, dejó que el sol entrara. El silencio opresivo de Los Olivos se llenó de risas y olor a pan recién hecho. Y por primera vez esa casa respiró. Una tarde, mientras ella regaba las plantas, me quedé observándola desde el umbral. Su cabello brillaba con el sol, su vestido se movía con el viento y sus manos, llenas de tierra, parecían sostener la vida misma. Cerré los ojos y agradecí a Dios por haberla puesto en mi camino. Porque Luciana no solo cambió mi destino, me enseñó a amar de una forma que ni el tiempo ni la muerte podrían borrar. Esa noche, mientras el cielo se pintaba de estrellas, salimos al jardín. Ella llevaba una manta sobre los hombros y una taza de té caliente. Nos sentamos bajo el árbol antiguo. El aire era frío, pero su presencia era calor. «Elías», dijo mirándome con ternura, «si mañana ya no estuviéramos aquí, ¿qué te gustaría que el mundo recordara de nosotros?» Pensé un momento. «Que amamos sin miedo». Ella sonrió, acariciando mi rostro. «Entonces ya no hace falta recordar nada, porque quien ama sin miedo nunca muere». Nos quedamos en silencio, escuchando el canto lejano de los grillos. El viento soplaba suave entre los olivos, y el fuego del cielo se reflejaba en sus ojos. La abracé y con la voz más baja que encontré le dije, «Tú eres mi paz después de la guerra, Luciana». «Y tú, mi casa después del exilio», respondió. Nos besamos. Fue un beso largo, lleno de historia, de heridas cerradas y promesas cumplidas. El tipo de beso que no marca un final, sino un comienzo. Los días siguieron tranquilos, luminosos. La hacienda volvió a florecer. El amor se volvió costumbre, pero nunca rutina. Y así, entre risas, trabajo y ternura, el pasado terminó por rendirse ante nosotros. A veces pienso que todo en la vida tiene un precio. La soledad, la pasión, la culpa, incluso la redención. Pero si algo aprendí de Luciana es que el verdadero amor no exige, transforma. Nos cambia sin destruirnos. Nos rompe para enseñarnos a construir desde el alma. Hoy cuando camino entre los olivos, siento que cada hoja susurra su nombre. Luciana ya no es solo parte de mi vida. Es parte de la tierra, del aire, del fuego que aún vive en mi pecho. Y cuando el viento sopla fuerte, cierro los ojos y la escucho decirme, «No corras, Elías, ya estás en casa». Porque al final entendí que el amor no era el destino, era el camino que recorrimos juntos. Y ese camino, lleno de fuego, lágrimas y ternura, es la huella más hermosa que dejamos sobre la tierra. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar.